Estamos en la lección 14 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué Dios permitió esa desgracia? ¿Cómo es posible, si Dios que es tan bueno, cómo es posible que permita esas atrocidades? ¿Has escuchado esas preguntas? Y hoy un curso de milagros te dice: Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó ese mundo. Ese mundo que ves o que crees ver, ese mundo de guerra y desastres, no es el mundo de Dios. El mundo de Dios es amor, abundancia y paz. No es Dios quien ha creado ese mundo, sino los hombres que sienten la necesidad de luchar y protegerse de su propio miedo, y ellos son los que ven ese mundo. Ese mundo de las enfermedades y de la muerte que crees ver no es el mundo creado por Dios. Solo eres tú que, en lugar de escuchar una canción de amor cantada por Dios, prefieres ponerte tus auriculares y escuchar tu propia canción de dolor. Cuando tú elijas quitarte el velo de los ojos, podrás ver la verdad. Cuando elijas quitarte tus auriculares, podrás escuchar la canción de amor. Solo reconoce que el cuento que se está proyectando sobre el mundo no es el cuento de Dios. Ese es el cuento que está proyectando el mundo desde su miedo. De momento no quieras adelantarte y hoy solo requieres saber que Dios no creó un mundo sin significado y solo disfruta este camino. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad creada por Dios. El mundo que ves es tu propia obra, es la proyección de tus miedos, y en la realidad no existe, aunque tu mente te diga y te insista que sí. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has atribuido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación de la ilusión, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas donde nos encaminamos. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión, muy concretamente. No uses términos generales y abstractos. Por ejemplo, no digas: Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, o Dios no creó los ataques cardíacos, o lo que sea que te esté causando temor. Eso que estás contemplando en tu repertorio personal de horrores, esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. El reconocimiento de este hecho concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse aparte de las sesiones de práctica a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Así es que iniciemos. Toma una respiración profunda. Cierra tus ojos y piensa mientras mantienes tus ojos cerrados
en los horrores del mundo que vengan a tu mente y nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurran e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese cáncer, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese asalto, por lo tanto, no es real porque no es creación de Dios. Dios no creó ese asesinato, por lo tanto, no es real, no es creación de Dios. Dios no creó ese fraude, por lo tanto, no es real, no es creación de Dios. Dios no creó ese secuestro, por lo tanto, no es real, no es creación de Dios. Dios no creó la diabetes, por lo tanto no es real, porque no es creación de Dios. Dios no creó la artritis reumatoide, por lo tanto no es real, porque no es creación de Dios. Dios no creó esa mentira, por lo tanto no es real. Dios no creó esa muerte, por lo tanto no es real, no es creación de Dios. Dios no creó esa traición, por lo tanto no es real, no es creación de Dios. Dios no creó ese maltrato, por lo tanto no es real. Dios no creó la crisis de esa empresa, por lo tanto no es real. Dios no creó el abuso de ese niño, de esa niña, por lo tanto no es real, eso no es creación de Dios. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Bienvenido a la lectura del texto de un curso de milagros. Con este capítulo, el capítulo 4, acompañaremos las lecciones 13, 14, 15 y 16. Y dice así: ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda etapa, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une al plan de unidad en el amor al ponerte enteramente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece tu verdadera función como hijo amado de Dios y se corrigen tus errores, que son simplemente una falta de amor. Tú puedes estar poseído por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si tú percibes sin amor,
percibes tan solo un armazón vacío y no te das cuenta del espíritu que mora dentro de ti. Pero el proceso de deshacer la creencia de separación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. Quien sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es falta de luz. De la misma manera, lo que se llamaba pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de deshacer la creencia en la separación y en la carencia es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío, que es el vacío que el miedo engendra, tiene que ser sustituido por el perdón, que es el abrazo del amor eterno. Eso es lo que la Biblia quiere decir con la expresión, ya no habrá muerte, pues en el amor eterno la vida nunca muere. Y por lo que yo pude demostrar, la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley reinterpretándola. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Los que aún no han cambiado su manera de pensar han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia y ahora viven a favor de la abundancia, pues ya han aprendido que les pertenece desde siempre. Gracias por compartir este camino, te veo en la próxima sección. Bendiciones y recuerda elegir una vida a favor de la abundancia, pues todo te pertenece. Gracias. Lectura del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros. Con este capítulo acompañaremos de la lección 14 a la 20. ¿Quiénes son los alumnos de los maestros que Dios envía? A cada uno de los maestros de Dios les han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comienzan a buscarlo tan pronto como Él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para Él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vistas de su nivel de entendimiento, en vistas de su nivel de conciencia. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como Él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quién ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de una vida plena y completa, es necesario entender el concepto del tiempo que expone el curso. El Espíritu Santo corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Es más, el plan para esa corrección ya está hecho, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La verdadera y única realidad es también algo ajeno al tiempo, pues procede de Dios como la fuente de todo lo real. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del ser humano, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora,
Pareciera que las decisiones que se tomaron en aquel entonces aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Esto hace mucho que se aprendió, se entendió, pero por la creencia en la separación se dejó de lado, y ahora se considera como si fuera un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas. Y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí, tal como el curso subraya. No eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿acaso crees que existe algo que pudiera demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa, debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. Es una relación santa porque nadie busca llenar sus carencias o vacíos. Más bien, su propósito es dar. Y en la situación de enseñanza-aprendizaje de este nuevo, viejo modelo, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las fronteras que habían establecido sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que aparentemente los separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han aprendido el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así, el que era el alumno, ahora se convierte en el maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo su maestro, para que llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen sus propios intereses. Gracias por compartir este camino de enseñanza-aprendizaje. Hoy sabemos tú y yo que dar es lo mismo que recibir. Bendiciones y nos vemos en la próxima lección. Gracias. Dios no creó un mundo sin significado. Por lo tanto, ese mundo no es real. El mundo que veo no es la creación de Dios. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Por lo tanto, no es real.